Bella y Bestia. Y este programa es para vos. Yo le dijiste a tu jefe, aumenteme el sueldo. Por favor, hay 3 empresas que me persiguen. ¿Así cuáles? La de luz, gas y teléfono. Con ustedes, Caro y Nico y Caro. Buenas, bienvenidos. Esto es Bella y Bestia. Me quedé prendido de A Dos Voces. Sí, claro, qué qué programa potente y Estoy. qué gran producción siempre A Dos Voces con las voces del momento. Bienvenidos, esto es Bella y Bestia. Buenas noches a todos, sí. Buenas Venía noches. pensando que había obstáculos acá. Había Me costó obstáculos, pero llegar. estamos en tan buen estado. Estoy parado. Estoy ¿No? parado. Que es un montón. Sí, es muchísimo. Bueno, tenemos invitadazo, porque además lo seguimos, medio la choluleamos un poco porque somos un poco fan de la literatura de él. Un hombre Seguimos que desde cemento. lo seguimos desde Sí, como dicen los jóvenes. Como dicen los jóvenes o los jóvenes en nuestra época. Hernán Casiari, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Desde cemento, sí. Sí, señor. ¿Qué tal? Estuvimos hablando y casi llorando, recordando desde cuándo nos conocemos. Yo cuando era muy pichona, o sea, muy chiquita, muy ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, de verdad. Hernán Casiari, y contar para vivir, ¿no? Contar Sí. como oficio para vivir. Sí, un gran escritor. Tal vez la persona que... Ojo, bueno, gran narrador, dramaturgo, editor y tal vez la persona que entendió o logró captar lo que era Internet o lo que podía generar una comunidad de Internet y a través de eso generar cultura, ¿no? Ahora nos va a contar bien. Sí, señor. Y también vino, y tiene la remera de 1984 de George Orwell, banco eso a pleno. Y también vino, por supuesto, ¿quién? La dama patagónica desde el sur con su dato. Desde el extremo sur. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien. Hoy les voy a hablar de una mujer. Esa mujer. Les voy a hablar de la mujer más temida por un político, ex embajador, ex gobernador, pero que todavía se niega a irse del lugar al que corresponde. Sí. Estamos hablando de Sergio Urribarri, la mujer a la que más le teme Sergio Urribarri y que tuvo una suerte de respiro ayer gracias a la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de la fiscal Cecilia Goyeneche, después les cuento todos los detalles. Muy bien, Gracias, un nombre para Lucía. tener en cuenta y nos vamos a la Arrancando pantalla con para arena, hablar de sí. el tema del día, ¿no? Sí, a ver, un nuevo proyecto de ley que presentó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, que quiere que la educación tenga un nuevo estatus, que sea declarada estratégico esencial. Bien, Exactamente. muy bien, gracias, Caro, como siempre. No, y esto tiene que ver... No, bueno, es así. Eso se me lengua la traba. No, pero es así, nos complementamos y cuando se Sí. me lengua la traba a mí, estás vos. Sí. Bueno, a ver, esto tiene que ver con un intento primero con un relevamiento, que es que Sí. desde la restitución de la democracia hasta ahora, y esto lo expone el propio Finocchiaro, si contabilizamos los días que no hubo de clase en alguna provincia de la Argentina, se suman 6 ciclos lectivos. 6 años sin clases, solamente teniendo en cuenta las huelgas. Exactamente, Sí. solamente teniendo en cuenta esto con todo lo que implica para generaciones y generaciones de chicos que necesitan a la escuela y a la escuela pública fundamentalmente como ese gran igualador que es, ¿no? Sí, como todos. A ver, ¿por qué no es servicio público? ¿No? Se podría declarar servicio público. Porque en el proyecto de Finocchiaro, que hay que ver, ojalá se vote, no prohíbe el derecho a huelga, sino que lo que dice es, bueno, si hay huelga, que se garantice una guardia mínima para que los chicos no pierdan las clases, ¿no? Esto en un contexto donde, por ejemplo, en Formosa se dejó pasar de grado, de año, a quienes deben 19 materias, ¿no? Bueno, después, es algo complejo, después ¿no? También de... Después los funcionarios en Formosa desmintieron eso, dijeron, no, bueno, pero es por las materias que adeudaban de 2020. Pero bien sí, sabemos bueno, lo que 2020, sucede. 2021, 2022. Pero bien sabemos lo que, pero por un desfasaje de lo que había sucedido en el año 2020, recordemos pandemia mediante con todas las restricciones, pero más allá del caso Formosa puntualmente, podemos remontarnos al caso de Chubut, donde Sí, realmente dos se años sin vivió clase una en su momento. emergencia educativa, podríamos decirlo Sí. así. Sin pandemia, ¿no? 2 años de Exactamente. clase. Abrieron primero los casinos que las escuelas. Y en Santa Cruz pasaron todos de grado por decreto. Algo que ya era una tradición en esa provincia. No quiero decir que Lucía Salinas en algún momento, viviendo en Santa Cruz, también fue, no sé si beneficiada con esto, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en otra gestión, en la anterior por lo menos, hubo muchos paros docentes, demasiado tal vez, ¿no? También hay una autocrítica de Vidal diciendo fue muy intransigente con los gremios, pero los chicos
Hay muchas aulas así ahora. Bueno, Muchas aulas así ahora. sí, y se plantea un esquema de guardias, como vos decías, justamente para que el bien máximo a proteger, que tiene que ver con el derecho a aprender que tienen muchísimos chicos, porque el espacio de la escuela pública es un espacio igualador en un país Fundamental. muy profundamente desigual y donde hay muchos chicos marginados de una perspectiva de futuro. Bueno, ese derecho es resguardado en este caso por un esquema de guardias. Hay una experiencia parecida en Ecuador, Sí, ¿no? la tomó en cuenta Finocchiaro. Bajo la administración de Rafael Correa, entiendo que trae a colación aquel Pero antecedente él prohibió, inesperado, ¿no? prohibió las huelgas, ¿no? Correa. No se puede hacer huelga si sos si sos gremialista docente, ¿no? Bueno, bajo una categoría específica que se le da a la educación, ¿no? Claro, en este servicio. caso, en el caso del proyecto de Finocchiaro, es la de servicio estratégico esencial. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de este vamos. tema. Sigamos hablando, Ay, chicos. Pero Sergio, ¿qué tiene que ver usted con Él no este pierde tema? oportunidad. Me encanta que hablen de la educación porque vos sabés que en el mundo hay 3 tipos de personas. A ver. Las que saben contar y las que no. Loquillos. Es muy bueno. Claro. Qué bueno que esté Cassiari porque de verdad me encantan todos los cuentos. Vos sabés que hoy mi sobrino sí. me dijo, Sergi, todos los cuentos comienzan con había una vez. Y yo lo miré y le dije, no, corazón, muchos comienzan con si gano las elecciones les prometo. Sí. ¿Eh? Sí, bueno, de esos cuentos hemos hablado mucho y vaya si usted nos puede contar más, pero vamos a hablar de Olvidate. literatura, Sí, ¿no? Sí, claro. Está bueno que digas, no, alguien que sabe contar. Es Cassiari sabe contar. Antes que nada, ¿qué pensás de este proyecto de ley y de lo que pasa con la educación en Argentina? A mí me pasa que la educación en Argentina está como en deuda desde hace un montón de tiempo con infinidad de cosas y sospecho que como las capas del Photoshop ya casi no descubrimos cuál está primero y cuál está segunda y dónde está el problema que hay que solucionar hoy para que como efecto dominó se solucionen los que vienen. Entonces a mí me da la impresión de que lo único que sabemos es que es fundamental. Está muy bueno. Todo el tiempo sabemos eso, desde 1850 es fundamental. Sarmiento dijo es fundamental, viene el otro y dice es fundamental. Y da la impresión de que las capas del Photoshop no terminan de ser la única capa final. Siempre estamos con problemas aledaños. Al costadito, al costadito. No sé, no es pesimista lo que digo, pero me parece que es complicadísimo. Es Sí. complicadísimo, Sí, es que como la es muy Argentina. complicado. Como la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a una pausita Sí. muy breve. ¿Cuál puede ser? ¿Qué pregunta le podemos dejar intrigante a un escritor? Incómoda. Incómoda. Intrigante Mira, ya para sabes un una. escritor, pero Ya sabes una. escúchame, para un escritor recontra mega exitoso, que todos podemos recordar algo que leímos de Cassiari, ¿por qué dejaste de escribir? Ah, bueno, me esa lo es una cuentes. muy buena pregunta para después. No me lo cuentes. Ahí está. ¿Pausa? Un parpadeo y venimos. Dale.
Volvimos. Muy bien, hemos vuelto y estamos con Hernán Casiari. Estamos hablando de libro. Tiene un libro, pues, está untado en De hecho, literatura. en el corte hablamos de Hemingway, hablamos de Orwell, hablamos de Somos Rodolfo re Walsh, cultos. hablamos... de Truman Capote. Sí, sí. Estuvo buenísimo el corte. Sí, sí. O sea, toneladas de bullying han pasado. Sí, señor. Sí, señor. Es Pero verdad. bueno, eventualmente en la vida, viste que a veces empieza a garpar o a veces no, nunca garpa. Y siempre es, Bueno. es bullyingable. Bueno, a ver, Bella y Bestia TN es el hashtag de este programa y la consigna hoy es el libro de tu vida. Pues también un cuento dentro de un libro, pero el libro de tu vida, Bella y Bestia TN. Sí, había quedado la pregunta, ¿no? Colgando la de ¿por qué dejaste de escribir? Dejé de escribir a raíz de un infarto que tuve en 2015, finales de 2015, que me llevó a dejar de fumar para no morir. De hecho, el cardiólogo me dijo, vos fumás un cigarro más y explotás como un esfuerzo, me dijo. Y a mí el tecnicismo me Claro, dije, el uso de la metáfora fue importante. Sí, fue importante. Y dejé de fumar inmediatamente. Yo en ese momento escribía un cuento por semana en el Dominical del Mundo de Madrid. Claro. Todos los domingos un cuento, que me costaba bastante, pero salía airoso bastante bien. Y cuando dejé de fumar, estuve una semanita en terapia intensiva, salí y agarré la compu y dije, bueno, el cuentito del mundo. Tucu, 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 tucu. Lo saco de la impresora y lo veo y era una garcha, un cuento, una cosa espantosa, y me di cuenta de que no sentía más placer escribiendo sin fumar e inmediatamente renuncié al diario El Mundo y dejé de escribir. Ahora- No escribí más. Ahora vamos a profundizar eso. 6, 7 años hace. Sí. ¿Ves el sillón allí? ¿Lo ves? Veo el sillón, ¿sí? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Desde ahí nos vas a leer un cuento más tarde? ¿Sí? Sí, sí. De hecho, tuvimos como una especie de telepatía con Caro. Tuvimos El telepatía. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay un cuento tuyo. Bueno, no lo conté. No. No spoileemos, Pero- soy malísimo porque re spoileo, pero. No, pero y es el cuento que habló de trajo. un cuento, estábamos en maquillaje, y me dijo, hay un cuento tuyo tal y tal. Y yo dije, es el que traje, Caro. Ella sola sabe cuál es. O sea, dentro de un rato entonces Casiari lee un cuento, pero veamos Casiari por Casiari. Apa. Cada vez que hay un mundial, por ejemplo, y Argentina se queda fuera antes de tiempo, saber que Uruguay sigue adentro es un consuelo hermoso. La celeste es mi rueda de auxilio cuando pinchamos en un mundial, porque en el fondo yo sé que ellos son como nosotros, pero sin los defectos. Y cuando ya no quede más nadie por hablar, supongo que me voy a poner de pie y voy a decir despacio, yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. Y no volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza. Y aparecerá Dios barbudo, alto, lleno de huesos, vestido de juicio final. Y señalándome dirá, vos, el gordito, está salvado. Todos los demás, a las duchas. Y entonces yo le dije a mi hija que tuviera cuidado, porque en el mundo real las historias de los pepes que intentan abrir bares o las historias de los monchos que quieren hacer viajes a la luna y nadie los entiende, son casi siempre proyectos que no suelen tener final feliz como en los cuentos infantiles. Porque en el medio aparecen quiques, aparecen alcaldes, aparecen Ernestos y secretarios y lo echan siempre todo a perder. Pero cuando alguno de estos proyectos sí funciona, le dije a mi hija para terminar, cuando estos proyectos funcionan, cuando algo mágico pasa y funcionan, se llaman sueños y suelen ser maravillosos. Muy bueno, ¿no? Se te cumplieron varios sueños, ¿no? Porque tuviste proyectos raros en un principio, Raros. como el blog Orsay, de que escribías desde Cataluña y se fue transformando después en una revista, después en bares, después vos dejaste las editoriales. Bares que consumías. Sí, Bares que consumías. es cierto, he ido. Digamos alguna todo. vez- Digamos todo. Alguna vez he ido a un bar de Bares, Orsay. revistas, fue una pizzería en Cataluña también, Ajá. Orsay, fue, bueno, una editorial, ahora es una productora audiovisual. Suele ser, en realidad, ramificaciones de fantasías mías, Ajá, fantasías personales. Digo, ¿qué onda si ahora? Y ahí salimos para otro lado. ajá. Sí, sí, tiene como muchas patitas Orsay, que termina siendo eso, el nombre que le puse sin saber en 2002 a mis berretines, a las cosas que me gustan hacer. Ujú. Ujú. Y
A ver, ¿qué te pasa ahora con el contar? Porque encontraste una nueva manera de contar. Contanos tu método para contar ahora. Fue muy paulatino, porque en un momento Mario Pergolini fue el que en realidad me cinchó inicialmente. El hijo de Mario estaba en la playa leyendo un libro mío y Mario lo miraba y decía, ¿de qué se ríe este chico con un libro? ¿Cómo que se ríe con un libro? Y agarró el libro y lo vio y dijo, esto es muy radial. Y me llamó por teléfono a Barcelona y me dijo, haz esto en radio, léete. A mí me pareció tan aburrido la propuesta, me pareció una cosa como un escritor leyendo. Y me dice, dale, intentalo, mandame un mensaje de audio. Y le mandé un mensaje de audio con un cuento y él lo empezó a poner en su programa de radio. Y a mí empezó a pasar algo, y me cebé con ese algo, que es la edición. Agarrar un texto que originalmente está previsto para ser leído en voz baja, que tiene ciertas palabras y ciertos ritmos, y llevarlo a la oralidad. Ese cambio, ese traspaso, me sedujo como editor. Dije, qué buen desafío. Agarrar un cuento de 15 minutos, Sí. llevarlo a 4. Sacarle, si tiene 3 chistes, sacarle 2. Sacar el ego de la propia voz. Yo lo primero que descubrí cuando bajé un cuento de 15 a 4 es cómo me gustaba hablar. Cómo me gustaba decir. Vos editás y achicás, Sí, indefectiblemente mejorás. sí. Mejorás cualquier cosa. Es una de las reglas de Stephen King. Para Bueno, escribir claro, bien. mientras escribo en esa Omitir novela. palabras sí, innecesarias. Sí, claro. Pero sacar. es difícil cuando lo escribe uno. Porque Es uno difícil dice, porque te gusta tu voz. "Torrelito". En general Sí. sos medio egocéntrico y te encanta hablar, pero es un cachetazo hermoso decir, bueno, todo esto que dijiste no es necesario. Es necesaria esta estructura nada más. Y cuando te encontraste con esa revisión de tus propios textos, ¿qué te pasó con eso? ¿Qué te pasó con ese texto que tenía quizás algunos años o algún tiempo, con el Hernán que se volvía a reencontrar con esa producción? Hay un montón de cosas que está buenísimo porque es como encontrarte con un doppelganger, con un doble tuyo que hace chistes machirulos. Porque claro, vos venís de un 2004 donde nos reíamos de cosas. Decís, qué hombre imbécil. Pasa mucho. Qué pelotudo. Porque realmente, además, temas que hoy están absolutamente solventados, ya sabemos cómo es. Yo decía, pero yo era grande e imbécil. O sea, no solamente que me reía de esto, sino que además no entendía de lo que estaba hablando. Bueno, todo eso está buenísimo Es lo que- porque se reestructura. Lo cortabas. No, se reestructura, Nico, se reestructura. Vos decís, listo, yo tengo un texto que se llama Me hago cargo, en donde prometo no eliminar, como soy mi propio editor, reimprimo mi obra Sí. todo el tiempo, no eliminar de mi obra nunca lo que me da vergüenza. Bueno, Porque me parece que si lo eliminás, te estás haciendo un poco el boludo. es un buen Ay, Estás contrato. empezando a silbar y decir, yo no fui. No, yo estoy ahí en 2004. Yo soy ese imbécil que ponía cortapisas y obstáculos a las cosas que tenían que pasar. Hay un texto de Daniel Durán Marquina en La Mañana que habla exactamente de eso, de esas reglas, ¿no? Y, Claro. Incluso hay un pasaje en el que dice, sí, tenés un encuentro íntimo, que sea para contarlo, Que ¿no? sea para Es decirlo, una de las reglas. para decirlo en voz alta, no para hacerte el decirlo en voz pelotudo. alta, claro, para decirlo en exacto. voz alta. A ver, 2015 decías esto, que escribías para Chiri, Sí. contanos después quién es Chiri, y que escribías para tu papá. Y que esa era la regla básica para contar. ¿Por qué? Dos personas muy distintas. No fue muy estratégico, pero cuando me fui a vivir afuera, yo viví 15 años en Barcelona, al principio empecé a escribir en un blog y yo sabía que estaba escribiendo solamente para mi familia y para mis amigos. Entre ellos, mi viejo, un tipo que nunca leyó más que los epígrafes gráficos, Ujú. y Chiri, mi mejor amigo, un intelectual. Claro. Y yo tenía que escribir el mismo texto y tenía que intentar que mi viejo no se aburriera por demasiado complejo el texto y que Chiri no se aburriera por demasiado básico el texto. Ese andarivel, esa fronterita que yo inicialmente tuve que recorrer para no aburrir a mis dos lectores, fue la que me llevó por un costado coloquial que hoy entiendo que tiene que ver con ellos, con Chiri y con mi viejo. Tiene que ver con respetar dos formas completamente distintas de recibir la información y yo tenía que ir por el medio sin quedar mal con ninguno. Difícil. Y esa es mi literatura. Sencillo y claro, ¿no? Sencillo y claro, pero tampoco acomodaticio y tampoco básico en el sentido de, bueno, te cuento esta porque vos vas a entender. No. Tratar de contar cosas profundas,
pero que se entienda. O demagogo, ¿no? Eso, no caer en la tribuna, en lo muy tribunero tampoco. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tu literatura empieza a ser popular? Porque hay una tentación de, mi literatura gusta, entonces voy a darle, ya conozco la golosina que les gusta, ¿no? Sí, pero ¿sabés que yo dejé de escribir antes? Ok. Yo hice una obra muy voluminosa en pequeñas historias, más de 400, en una época en donde vivía en un pueblo de Cataluña y no era muy consciente de la repercusión de esa obra. Okay. Cuando dejé de escribir y me vine acá y empecé a darle formatos diferentes a esas pequeñas historias, donde ahora ya entiendo qué es lo que le gusta a la gente, yo ya no estoy escribiendo. En todo caso, reinterpreto cosas, las paso a cine, a radio, a tele, a podcast, a formatos teatrales, pero ya no escribo. Solamente es como si yo hubiera sido, sin querer, un escritor que escribía en secreto para un intérprete o para un productor que soy hoy. Bueno, pero ahí hay un proceso interesante también, porque transformás tu propia obra con una mirada Sí, claro. que no es la misma de aquel que escribió. Hablábamos un poco afuera del aire de esto de que hay como una lectura social hoy que está mal el haber pensado de una manera y años después pensar de otra, como si la transformación o el cambio de trincheras, por decirlo de alguna manera, fuera una cosa hasta deshonesta en Bueno, algún de hecho, punto, ¿no? cuando alguien dice no resiste un archivo, Y claro. está valorando al idiota que piensa siempre igual. Claro, como si fuera un gran valor Como si nunca fuera un valor. modificar. O sea, está buenísimo cambiar. De hecho, yo no creo que piense lo mismo que hace 10 años, ni hace 20, ni voy a pensar lo mismo dentro de 10 de lo que pienso hoy. Por suerte. Ya no sos de Racing. No, señor, no, señor. Soy de River hoy. Hoy. No. No, es verdad, no es verdad. Las pasiones, No, las pasiones no se le cambian. digo a mi mujer que es fanática de Racing que soy de Racing. Ahí está. Bueno, pero además hay experiencias vitales que te cambian. Sí, a vos claro. ser papá, ¿no? A Por full, ejemplo. claro. Ujú. Ser papá por primera vez me cambió la cabeza absolutamente. Me pasaron cosas que son un perogrullo, que todos los papás lo dicen, pero que a mí me empezaron a pasar y yo no sabía que me iban a pasar. Sabía que estaban escritas, como por ejemplo el pánico a morirme ya no como un problema mío, sino dejar a una persona sin mí, desvalida, o el miedo a que el otro le pase algo. Claro. Nunca me había pasado, yo siempre fui tremendamente kamikaze. Me muero, ¿qué me importa? Salvo por los precipicios, tenés vértigo. Mucho. Lo voy a decir. Y vértigo ajeno tengo. O sea, no Sí, ya puedo lo sé. ver a otro cerca de un No, me precipicio. pasa lo Ya lo sé, alguien que querés cerca de un No precipio. puedo. Me pasa lo mismo. No puedo, es increíble eso. Y teniendo en cuenta eso, ¿no? Porque de golpe tus hijos también se van a acercar, ¿no?, a un lugar donde decís no. Esos lugares comunes, ¿no? Como que nazca sanito, todo eso, ¿viste? Finalmente tiene. Tienen toda la toda- trascendencia. Sí, no son lugares de. No, pero además nos burlábamos mucho de eso Sí. antes de ser padres. No entendíamos nada. No entendíamos y además nos parecía baladí, nos parecía una pelotudez. Mira lo que dice. No debe ser tan así. Todas te pasan, te entran todas las balas. Sí. Bueno, sí, eso te cambia la vida, sin duda. ¿Y la escritura te cambió? La escritura, a mí, lo que me pasó puntualmente, tanto con mi hija que hoy tiene 18 como la que tiene 5, es lo increíble que es meterles historias en la cabeza. Lo increíble que es. Lo alucinante que es. Me sonrío porque tengo en este momento una historia en curso con mi hija chiquita, de mi infancia, que se la voy contando todas las noches un poquito más. La desesperación con que absorben esas historias, las ganas. A mí me fascina el lector pequeñito, Sí, claro. porque es tremendamente esponja. Se cree cualquier boludez, pero le encuentra una lógica a esa boludez que le contás y la hace crecer al otro día en la cabeza y es mejor y más grande. No, estoy fascinado con eso. Contame la historia de tu hija mayor y la comunión. Porque vos sos ateo. ¿Cómo es que tu hija te pidió tomar la comunión? Mi hija, ¿vos te acordás de eso? Porque yo te lo conté a vos. No, a una mucho más añosa redactora. Sí, mi hija, mi ex mujer catalana y yo nunca pisamos una iglesia y un momento vino y dijo, quiero tomar la comunión. Y mi mujer dijo, la que era mi mujer, no, ni en pedo. Y yo dije, no, dejadla. Si no le estamos dando entidad a la iglesia, dejá, que lo que quiere es un cumpleaños, que haga lo que quiera. Quería el vestido, Quería quería la el vestido de liturgia, blanco. quería ir con otras amigas, quería... No, pero también la historia, le estaban La contando. liturgia, quería todo eso.
Y tomamos la comunión, por propia voluntad. Ni fuimos nosotros. No fueron. La subimos al colectivo que fuera Pero ella contenta tomó la... Contentísima, Maravilloso. contentísima. Tiene la historia para contarla. Claro. Ahí fuiste como diferente con que tus viejos. Porque a vos, ¿no? Contás que cuando Mi dijiste... vieja me obligó a hacer la comunión. En realidad... No, pero con la cuestión de ser escritor. Ah, sí, no, sí, completamente. Completamente. Igual, a mí me parece que es muy generacional esa Sí. cuestión. Me parece que nosotros somos mucho más laxos, pero un poco de progres también. O sea, a mí me encantaría fajarla a mi hija. A mí me encanta. Mi mujer, que es socióloga, no me deja. Pero a mí me encantaría. Decir, yo tengo unas ganas de fajarla más rápido que andar explicando. Yo tengo una compañera que es muy moderna. Entonces, todo es, bueno, te voy a explicar por qué. Y yo de atrás digo, ¡oh! ¡Qué ganas de fajar! Y no la puedo fajar. No la puedo fajar. No. No me sale. Volviéndolo a lo del cuento, creo que le narrás a tu hija y eso. ¿Por qué las palabras tienen esa magia? Porque no son palabras. Creo que en la infancia hay algo... Yo me acuerdo... Pero nos pasa a la gente, a los adultos. Pero desde ahí nos pasa. Porque vos imaginate un nene sin que le hayan inculcado imaginaciones en la cabeza, cuando crece tiene menos malabares también con las palabras. Tiene que ver con eso. No es todo el tiempo una esponja la cabeza. Es una esponja allá abajo. Hay etapas. De hecho, un chico aprende a leer y a escribir entre los 5 y los 7 años. Sí. Y si nosotros hoy grandes no supiéramos leer y escribir, nos costaría muchísimo más que 2 años Claro. aprender todo eso. Hay una esponja al principio de la vida que a mí me parece que te conecta unas neuronas para siempre. Te amplía la imaginación Te amplía, claro. o el placer para... Sin duda, y me claro. parece que las palabras tienen al principio una magia que es hija de no saber exactamente el significado de la palabra. Por ejemplo, para mí cuando era chiquito, orgasmo era un pianito que mi tía Elsa no había tenido nunca, porque escuché Bueno, parece una metáfora. algo escuché y dije, debe ser un pianito que mi tía no tuvo nunca. Sí. Y entonces ese misterio lo amplía la palabra, lo amplía esa y otras. Arácnido en tu pelo, decía yo, en vez de arácnido en tu pelo. Digo, en la canción de Gardel digo, será una araña que sube. Todo eso cuando Es sos mucho chico, mejor, de hecho. es mejor. Arácnido en tu pelo. Y digo, vos tenés 4 años, 5, 7, creés en ciertas cosas que pasan los 6 de enero, creés en cuestiones, porque Te tu hace cabeza cantar Fe Guasón. te está explotando la cabeza, te está explotando. Sí. Y meter ahí información, decir cosas, qué sé yo cuando mi hija chiquita dijo por primera vez pero, entre 2 frases, yo pegué un grito, digo, Julieta, mirá, metí un nexo coordinante, mirá, mirá. Estaba como contento. Bueno, es muy lindo, es parte de la vida de los chicos. ¿No es una desgracia la vida adulta? Sí, es Pensando una esto. cagada. Sí, pero de verdad, es ¿Cómo que se no lo lo transmitís? sufrís. ¿Se lo transmitís a tus hijos eso o no? ¿Qué cosa, que la vida adulta es una cagada? Sí. No, Porque yo- está el cuentito, viste, que nos contaron a todos. Yo es todo trato fácil, de- ¿viste? No. Tratamos con Julieta de que ella vea que nos divertimos trabajando. Que Juli cuando está dando clases o yo cuando estoy contando una historia en la radio desde casa y ella está paseando ahí, que vea que eso, a lo que le llamamos trabajo y que termina siendo la razón por la que ponemos un plato caliente en la mesa, es un lujo, es un placer, es algo que es divertido. Yo con eso... Nunca se me pelean siento- tampoco. ¿Cómo? Con tu mujer nunca se pelean tampoco. ¿Cómo de raza? ¿Qué te pasa con las... No, me dijo ayer. ¿Y a qué hora venís mañana? Me dice. Y es socióloga. Le digo, no, vengo tarde porque voy a Atene. ¿Atene? ¿Va? ¿Qué va a Atene? Me dijo. Claro, pues es socióloga, no le gusta el liberalismo. Entonces ahí nos peleamos por esto. Por venir al teatro. ¿Qué te pasa Julieta, un beso, con- Julieta. Un beso, Juli. con las palabras? Digo, esto que es un valor en sí mismo, que abre puertas, que construye conocimiento, que nos ayuda a relacionarnos, que nos ayuda a transformar realidades. Y hoy con una palabra tan manoseada de momentos, vacía de contenidos, en transformación también parece, y que también divide a la sociedad en este sentido. Digo, ¿qué te pasa hoy con ese elemento fundamental de la vida, pero de tus herramientas de trabajo? Las palabras son herramientas, pero también pueden ser fronteras y puentes y cosas que no se llevan bien. O sea, también son palabras eso. Sí. A mí me da la impresión de que estamos no en Argentina, sino globalmente un poquito embuidos en escuchar solamente lo que
el costadito nuestro pretende que nos digan. Yo creo que estamos ahí, estamos escuchando las palabras que queremos, estamos medio, pienso yo, caprichosos. Cómodos. Con escuchar el otro lado, la otra campanita. O sea, como que no queremos, no me digas eso, no me importa. Yo ya tengo quien me dice lo que quiero que me digan. Sí. Esa sensación la tengo permanentemente de los 3 o de los 4 lados del prisma. Y a mí me parece que eso también son palabras. Sí. Son palabras que queremos escuchar y son palabras que no queremos escuchar. Y eso no sé si pasaba tanto antes de la vorágine de la múltiple información. Yo no sé si a mi abuelo le pasaba tanto leyendo La Nación y leyendo otro diario más. No decían, no quiero escuchar al otro, no quiero escuchar al otro. Me parece que había menos voces, y esas voces daba que fueran escuchadas. Pero eso es el diálogo, ¿no? Eso es el diálogo y es el debate también. La revista Crisis en los 70, 2 escritores. Vargas Llosa, que de repente se hizo de derecha, y los que no. Se ponen a debatir. Se ponen a debatir en serio. Jorge y Sábato, ¿no? Claro, se ponen a hablar en serio. Ahora me parece que un lado reproduce lo que dice el otro lado cuando el del otro lado es un estúpido. No reproducís nunca al más Un diálogo inteligente es del una otro lado. competencia. No elegís hacer un textual del más inteligente del otro lado. Ni C5N ni TN. Al más estúpido del otro lado. A ver, el más tonto ¿qué dijo hoy el más tonto del otro lado? Dijo esto. Y el otro canal. ¿Qué dijo el más tonto de esto? Esto. Nunca nadie sabe qué dijo el más inteligente del otro lado cuando estás del otro lado. Y entonces da la impresión permanente de que el otro lado es un estúpido que habla. Y esa es la palabra. La palabra es lo que vos quieras. Pero sobre todo es la palabra que vos elegís poner en un videógrafo. Esa es la palabra. ¿Qué te cambió, cómo te cambió vivir en Cataluña? Que no es algo que no elegiste en principio, ¿no? No fui a propósito. Me fui a París, conocí a alguien y me quedé a vivir 15 años, pero no tenía ni el bolso hecho, ni los papeles, mucho menos los papeles, no tenía el bolso, no tenía ganas de vivir en otro lado. Lo primero que me pasó, que es muy loco, es que los días, yo tenía un trabajo, y los días 29 empezaba a llamar por teléfono para que me paguen. Y el catalán me decía, pues, ¿pagamos el 1? Sí, pagale el 1. Venía acostumbrado a tener que llamar 14 veces para que te paguen. A los 2 meses que me pagaron el 1, me di cuenta de que el cerebro tenía el 70% que no sabía qué hacer ya. Porque todo lo que había hecho yo del 99 para atrás era ver cómo hacía para cobrar y ver cómo hacía para pagarle al que le debía, porque no me pagaba el que me tenía que pagar. Bueno, tenemos un 57% del cerebro pensando en eso. Que cuando las cosas están ordenadas, no sabés qué carajo hacer con ese pedazo de cerebro. Me pasó eso. Y ahí te pusiste a escribir. Y ahí me puse a escribir y dije, listo, ya está. Si te pagan el 1, me pongo a escribir. ¿Te pasa factura o se cobra de alguna manera, ya sea la industria, los pares, lo que sea, el talento y el éxito y la capacidad de autogestión? ¿Te pasa factura? No, da la impresión a veces de que al principio me preguntaban mucho eso, che, pero vos renunciaste al país, a la nación, a las editoriales, les tiraste un poco de mierda públicamente, y ahora ¿cómo te tratan? ¿Sabes que no? Que me parece que ni se dieron cuenta. Contalo si querés eso, ¿cómo fue? Sí, no, eso, yo en el año 2010 trabajaba, supongo que para los mejores medios en español, tanto editoriales como periodísticos. Empezaba a hacerme un nombre y estaba como tocando el cielo con las manos porque me estaba yendo realmente muy bien en lo superficial. Pero claro, yo conocí la industria por adentro y me parecía tan espantoso lo que yo pensaba que era fabuloso. Yo entré a Plaza y Janés de Barcelona cuando me dijeron vas a publicar tu primera novela. Me senté en una reunión y digo, bueno, ¿cómo va a ser el lomo, la tipografía, el gramaje de papel y cómo vamos a hacer la difusión? Y vino un tipo y me dijo, así me hizo, ¡pup! Vos sos autor, boludo, vos no tenés que venir acá. Dejá el manuscrito, tomátela. Nosotros hacemos los libros, andá a tu casa, no tenés que hacer nada. Dije, bueno, será así. Me puse triste, pero lo acepté. Y después empecé a ver cómo te afanan, cómo te roban descaradamente, cómo te dicen que imprimen 1500 y imprimen 7000.
fue muy divertido darme cuenta rápido, por suerte, que no era eso lo que quería. Que da la impresión de que publicar un libro en Sudamericana, en Grijalbo, en Plaza de Janés, en Mondadori, es lo mejor que te puede pasar. ¡Es un asco! Hacen chorizos. Y cuando el chorizo vence, viene otro chorizo y el chorizo tuyo queda allá, pero te cagan sistemáticamente. Es sistemático además, ¿eh? No es una cosa que cagan algunos y otros no, te cagan. Y dije, bueno, chao, me voy. Ni siquiera es renuncié. personal. No es personal, no les Claro, importa, no es no personal. saben quién sos. Es algo quizás inherente a cómo está contemplada la industria hoy. Es tan complicado que un autor pueda hacer una auditoría de lo que imprime una multinacional de los libros. Le lleva tanto tiempo, además el autor es, viste, medio un hippie. No va a hacer una auditoría, tiene que escribir el tipo, déjenlo escribir. Y que lo cagan, así de simple, lo cagan. Y bueno, tenemos tweets del libro de tu vida y queremos saber cuál de estos. ¿Cuál es el libro de tu vida y cuál de estos leíste? A ver, vamos a Bella y Bestia TN. Bella y Bestia TN, el libro de mi vida es El Donante, autor Guy de Cars. Bien, no leí, no lo leí. El Bueno. libro de mi vida es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Está muy bien. Muy bien. A ver. Es un gran libro. El libro de mi vida es El Secreto. Mira, Bien. bueno. ¿Y el libro de tu vida? ¿El libro de tu vida? El libro de mi vida posiblemente sea Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Ok. Porque me parece que me hizo una cosa en la cabeza a los 9 que hoy entiendo que es muy importante. Muy importante lo que me hizo en la cabeza. ¿Lo volviste a leer? Sí, me lo regalaron no hace mucho, lo abrí. ¿Volviste a ser feliz? ¿Cómo? ¿Volviste a ser feliz? Me pasó algo. Me regalaron un compañero de trabajo las obras completas de Mark Twain en donde está todo. Sí. Y abro y leo al azar y me doy cuenta, con mucha sorpresa, cuánto hay de Twain en mí involuntariamente, cuánta influencia lúdica que hay. Y me di cuenta de que es muy importante, mucho más de lo que yo pensaba, ese libro. En ese libro está el episodio de la cerca de la tía Polly, Sí. que a mí me parece fundamental en lo que hago, que es una tía que le dice a su sobrino, hoy es sábado, me voy a pescar, tía, no te vas a pescar. Vas a pintar la cerca de blanco. No, tía, quiero ir a pescar, mira el día lindo que hace. Vas a pintar la cerca de blanco, pero van a venir mis amigos, me van a pasar a buscar. Vas a pintar la cerca. Entonces se pone a pintar la cerca con una cara de odio. Vienen los amigos con la caña de pescar, la pelota, vamos al río. No. Y el pibe, en vez de decir no puedo, dice, no, estoy haciendo una cosa mucho mejor. Me dieron a mí, que tengo 9 años, mirá este tarro de pintura, me dieron este pincel y mirá lo que estoy... ¿Ustedes van a hacer la boludez de ir a pescar? Mirá lo que estoy haciendo yo. ¿Me dejás un ratito? No, ni en pedo te dejo, lo estoy haciendo yo. Es muy Te doy chico, las bolitas, sí. te doy la caña. Y hace pintar a todos los amigos y él se queda con todos los juguetes. Bueno, eso es Orsay. Sí, sí. No, y además, nunca subestimes el poder Todo de esto. convencer desde la mentira, ¿no? O sea, el Exacto. poder de convencimiento de la mentira. Todo lo que ¿no? yo hago está en ese capítulo. Sí, una estafa. Bueno, hablando de estafa, hubo algo que tuvo que ver con Cositort. ¿Vos y Cositorto se unen en algún punto? Sí, señora. ¿Cómo? Sí, señor. Había un montón de La gente. literatura total. ¿Viste? Cosicor- Había un montón de gente en Crisólogo Larralde, en la sede de Generación Zoe, ¿no? Sí. Páguenme, páguenme, páguenme. Y había una cámara de C5N con un mobilero. Está. Y pasa un pibe que no tiene nada que ver con los damnificados, un loquito, para y empieza a gritar, páguenme, páguenme. Y el mobilero se acerca y dice, ¿vos sos un damnificado? Sí, señor, dice el pibe. Que era de otra cosa. ¿Y cuánto te sacaron? 3 millones de pesos. ¿Y quién te trajo acá? El gordo Casiari, dijo. ¡No! El gordo Casiari, ¿qué hace Ponzi de libro? Me trajo acá, denúncienlo. Y mi vieja me llamó llorando. Te lo juro por Dios, salió en directo, ¿eh? Mi vieja me llama y dice, otra vez estás haciendo cosas. Ni siquiera te dio el beneficio de la duda. Había por se la sentado creyó. que era Se la verdad. Era un loquito que estaba diciendo cosas y me Mirá hasta dónde involucró. llegó, ¿no? ¿Cómo sería como un Ponzi de libro? Qué Un loco. Ponzi de libro, fue muy divertido, dura 2 minutos 11. No, y lo es bardea el antológico. mobilero y el mobilero no se da cuenta. El Pará, mobilero no se da ¿lo cuenta. contrataste? Lo contraté, inmediatamente lo busqué en redes, porque él mismo se adjudicó la broma, 2 minutos 11, bardeando un mobilero. Sí, sí. Y le digo... Un ¿vos qué terrorista de los ¿Qué haces móviles. de se tu vida? Porque adjudicó. realmente fue muy, pero muy ingenioso cada cosa que dijo.
¿qué haces de tu vida? Y trabajo de esto, ¿querés trabajar en Orsay? Y ahora es community manager nuestro. Te lo juro, ¿eh? Sí. Tenés una relación con tu vieja muy, muy especial, ¿no? Sí, rara, porque nos subimos mucho arriba del escenario y hablamos muy poco abajo. Casi que no tenemos una gran relación. Y como a mí me da un poco de culpa, porque no voy los domingos a comer los ravioles, no le hago mucho el aguante cuando habla, porque, viste, es medio así como políticamente que no me gusta, etcétera, digo, bueno, algo tengo que hacer. Y la subo arriba del escenario y en el escenario fingimos una buena relación. La gente la ovaciona y se va a su casa y nos sentimos muy bien los dos. Pero está bien, es rara la relación. Ahora me da culpa con mi mamá. Algo tengo que inventar. Claro. Te quiero, Sí, ma. la va a sacar a la... ¿Cuál es el libro de tu vida, Wiñaski? Te agarró como a Ahí está. contrapelo. ¿Viste? No, son varios. Sí. No, uno. Tiene que ser uno. Bien. Tirate un palo, Casiari tirate un palo, apurando, tirate bien un palo. Casiari. Moby Dick. Bien. Lucía Sarina. Es difícil. Guerra y Paz. No, dijiste, uno solo dijimos. Pero voy a elegir algo que leí de muy chica y creo que lo comprendí de mucho más grande, que fue Queremos tanto a Glenda, de Julio mira. Cortázar. Ah, mira, ¿por dónde iba? Y me abrió un universo enorme, porque Julio Cortázar es de esos escritores que lo empezás a leer y terminás leyendo un montón de otros escritores porque él mismo te los referencia. Es una puerta. Es una puerta y lo leí de muy chica, me fascinó sin entender quizás demasiado todo lo que él estaba contando en ese libro maravilloso de cuentos y creo que es uno de los libros que más he releído. ¿Y Lo Caro? Odiseo, lo estoy cambiando. No, pará, decí uno. No, me elegí dejaron uno, pensar, Iñaki, no me ya dejaron está. pensar. Dice cosas ahora. Claro, sí. Soy periodista. Hay un cuento de Mujica Lainez que mi mamá me contaba. Bueno, por esto del contar en los viajes a Córdoba cuando era chiquitita, es El hombrecito del azulejo. Que Sí, ese qué está en maravilloso. Misteriosa Es un libro Buenos Misteriosa Aires. Buenos Aires. Me parece muy importante como fue fundacional en, Sí, mi claro. interés por la Es muy lindo literatura ese del- cuento. Sí. es muy Y, lindo. no, y Mujica después, Lainez. de más grande, La obra de la estrella de Clarice Lispector, que me inauguró sentimientos, o sea, me arruinó la vida porque lindo, después... gracias. Te llevó por lugares, te llevó por lugares. Me Bueno, llevó por pero lugares. también hay mucho de eso, que esto que hablábamos de cómo uno va cambiando y finalmente cuando uno relee, Borges decía que él era más relector que lector, finalmente, ¿no? Cuando uno relee, sos otra persona interpretando un texto que ya te era conocido, pero que te impacta de otra manera. Y que el texto también es otro. Sí. Es y con que lo- tenés otras herramientas quizás para encontrar otras cuestiones en ese texto. Completamente. Y también así envejecen, los textos también. También Bueno, llegás sí. a algo que No. te parece alucinante, lo volvés a Ah, qué rescatar y decís, difícil ay, eso. qué mierda que era eso. Ahora, no había tanto misterio en Nancy Drew. Pero hay algunos no, que los volvés a leer y decís, o sobre Sí, todo o cómo no cuentos. vi esto. Sobre todo Sí. cuentos, ¿no? Sí. Y que volvés a releer después de poco tiempo y volvés a descubrir algo. ¿Y no les pasa que agarran libros viejos de ustedes mismos y ya con el olor vuelven al momento en que lo leyeron y esas tardes? Eso es nostalgia de mierda. ¿no? Te puedo decir una cosa, Hernán Casiari, y no, me lo vas a contestar después de la pausa. Vos levantaste con libros. A ver, Levantaste con libros. ¿es una pregunta o una Es una afirmación? Es una afirmación, pero... Es una pregunta retórica. Con la palabra, con la palabra. Verdad, mentira. Y Hernán Casiari lee aquí en Bella y Bestia, así que broche de oro, mira, ahí tenemos el sillón listo. Pausa. Ay, Dios. Sí, y después lee Casiari. Oh. Y ahora vamos a vivir un momento que es mágico en la televisión, que seguramente sea mágico. Hernán Casiari va a leer uno de sus cuentos. Sí, señor. Ahí estoy. Adelante. Para Caro, que casi lo pide telepáticamente. Lo pedí telepáticamente. Es una historia de mierda igual, ¿eh? O sea, elegí a propósito una historia como para cerrar bien arriba el miércoles. Dale. Un hecho muy traumático que me pasó, me acuerdo hasta el día, el 14 de noviembre del año 95, yo maté sin querer, haciendo marcha atrás, a la hija de mi hermana, a la única hija de mi hermana, Rebeca, de 3 años. En realidad choqué contra un tronco, pero durante 10 segundos exactos, mi cerebro creyó que había matado a la única hija de mi hermana. Y fueron los 10 segundos más lentos, más angustiosos, más trascendentales de todos
los 10 segundos anteriores o posteriores que pasaron por mi vida. Supe, agarrado al volante, que mi vida iba a ser un infierno. Yo había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela Chola, por eso me acuerdo la fecha, 14 de noviembre del 95. Era un asado en la Quinta. A las 3 de la tarde le pedí prestado el auto a mi viejo para ir a entregar un reportaje al semanario Protagonista. Miré por el espejito retrovisor, porque me acuerdo que miré que no hubiera chicos paseando atrás. Hice marcha atrás e inmediatamente, antes de encarar la tranquera, sentí el golpe seco. ¡Tra! Contra la parte de atrás del auto. Y después un crack, crack, crack. Y me quedé quieto en el volante. Y mi familia, a la que yo estaba viendo hacer la sobremesa del asado, miró inmediatamente el ruido y mi hermana gritó el nombre de su hija. ¡Rebeca! Y mi mamá o mi abuela, una de las dos, no me acuerdo cuál, dijo, la agarró, la agarró, la agarró. Esas 3 palabras, Rebeca y la agarró, en mi cerebro confirmaron que yo había matado a mi sobrina de 3 años. Mi cerebro no tuvo dudas, no solamente por el golpe seco, sino por el crack, crack, crack. No había posibilidad de que un ser vivo se mantuviera con vida después de ese ruido final. Y supe que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había llegado al último momento. Lo supe fatalmente. Supe que mi sobrina de 3 años estaba atrás del auto, seguramente agachada, mirando tréboles, buscando alguno de 4 hojas, y por eso yo en el espejito no la pude ver. Supe que la había matado. Y supe, y esta parte me pone los pelos de punta. Vi a su mamá, a mi cuñado, al negro, venir corriendo a ver. Todos se levantaron a ver. Y yo pensé, agarrado al volante, ojalá que el negro me mate. Mi cuñado, que era el primero que estaba viniendo desesperado a ver qué pasaba atrás. Ojalá que el negro, cuando llegue a la parte de atrás del auto y vea el cuerpo sin vida de su única hija, dé la vuelta y me agarre de la ventanilla y me saque para afuera, no de mala persona, de enajenación mental, y me empiece a pegar, y yo pensaba, agarrado al volante, cuando pase eso yo me voy a dejar pegar, no me voy a tapar, porque voy a necesitar que me mate él, porque si no me mata él, me voy a tener que suicidar yo solo a la noche en casa y no me sé suicidar, no sé cómo carajo se compra una pistola, no me sé colgar porque soy gordo, se me cae la viga, no sé meter la cabeza dentro del horno, tengo mucho vértigo, no me tiraría de ningún lado. Ojalá que el negro me mate, pensé. Porque si no me mata, voy a cometer la peor de todas las bajezas. Voy a salir corriendo de Ezeiza y me voy a ir a vivir a Finlandia y no voy a volver nunca más. Eso pensé. Yo tenía casi 25 años esa tarde. Tenía una vida feliz, intensa, tenía un trabajo buenísimo en Buenos Aires, otro en Mercedes. Y sin querer hago marcha atrás y se apagan todas las luces de todas las casas, de todas las habitaciones donde yo podría haber sido feliz en el futuro. Así lo pienso. Y me tiemblan las manos en el volante y solamente van 4 segundos de los 10 que va a durar esta historia. Van 4 segundos y yo veo cómo todos se levantan y vienen y veo cómo una cuchara se cae del mantel al pasto despacito y yo estoy ahí y van 4 segundos. Lo pienso de esa manera porque ya no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos segundos donde el tiempo real se rompe literalmente, descubro con nitidez que mis únicas opciones son sobornar a alguien en la aduana, sacar un pasaporte a la noche e irme a Finlandia. Huir. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? En mi cabeza yo había matado a mi sobrina, había destruido la vida de mi hermana, de su marido, de mi papá, de mi mamá, y lo primero que pienso es en irme a la mierda, a ese sujeto despreciable que ustedes invitaron hoy a contar un cuento. Irme por una fiambrería en Finlandia, no volver a escribir, no volver a ser feliz, pero irme. Esos fueron 10 segundos eternos hasta que uno de ellos, el negro, el papá de la nena, llegó a la parte de atrás y vio que yo había chocado contra un tronco que habían talado el día anterior. ¡Es un tronco, es un tronco! Le dijo a todos los demás y todos los demás dijeron ¡da, da, da, da! Y siguieron tomando vino y nadie se acuerda de esto.
Nadie esa tarde de primavera del 95 tuvo pesadillas con esto como yo. Esto pasó en el 95 y durante 10 años yo tuve pesadillas mínimo una vez al mes, en donde cerraba los ojos, me quedaba dormido y pasaba todo esto sin el final feliz del tronco. Es el día de hoy donde a veces, no tanto como antes, pero a veces me despierto sofocado y siento que me falta el aire y siento que me estoy despertando de un frío y de un exilio en Finlandia. Y me ahoga la cobardía de no haberme matado a tiempo. Y creo que ese sofoco que me agarra a veces, que ese miedo atávico que me agarra a veces, tiene que ver con la fragilidad de la paz. Lo frágil que es la paz, esta paz. Los chicos con las cámaras, nosotros, la gente que está del otro lado del televisor, acostado, terminando de cenar, en paz. En un país en paz que no tiene bombardeo. Posiblemente volveremos a nuestras casas con hijos sanos. Esa paz es tan frágil. Sabemos en el fondo que ahí anda el águila sobrevolando las cabecitas azarosas de cualquiera de nosotros, buscando a alguien. La fragilidad de la paz. La desgracia que sigue ahí escondida para quitarnos todo de repente y dejarnos agarrados a un volante, pensando que la única opción es morirnos solos en Finlandia con los ojos secos de no llorar. Por suerte, casi siempre es un tronco y vivimos en paz. Pero todos sabemos, por abajo de los libros y de la risa y del sexo y de la noche con amigos y de los discos y todos sabemos que no siempre es un tronco. A veces es Finlandia. Bueno, Un escritor y sus palabras. un escritor y sus palabras Gracias. y un momento Dice precioso. mierda. Un escritor que las quiere hacer mierda. Un momento precioso. Muchísimas gracias, Cassiari, por venir. A Gracias ustedes por Salinas. invitarme. Nos Muchas vemos gracias. mañana. Gracias, Nachito Buliani, y gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy es mañana. Hoy ya es mañana, sí. Chau.